Buenos días, ahora sí, mi nombre es Valeria Scalise, con algunos ya nos conocemos, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de Diseño y hoy voy a estar coordinando esta comisión del sexto foro de experiencias innovadoras, somos la comisión número 36, nos van a acompañar los que van a estar exponiendo hoy, les leo, esperen que ahí me pasaron el listadito actualizado, va a estar exponiendo Pablo Alarcón, Elsa Bettendorf, María Belén Chardón, Geraldine Cruz, Esteban Firveda, María Fernanda Guerra, Diego Herrera, Cristina López, Griselda Pase, Javier Previgliano y Gisela Barkovic. Así que vamos a ir, bueno, como sugieren, por orden alfabético, así estamos ordenados. Y bueno, la dinámica, como ya saben, es entre 5 y 6 minutos para exponer. Yo les voy a ir, una vez que nos acerquemos en el tiempo, les voy a ir diciendo cómo vienen, si es necesario. Recuerden, bueno, tener los micrófonos silenciados para que no interfieran los ruidos y las cámaras prendidas. Y bueno, creo que eso es todo. Así que, no sé, Pablo no está, ¿no? Así que, Elsa, creo que podés abrir la comisión. Mejor, así después me relajo. Muy bien. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar sobre el proyecto integrador de una de las materias que dicto, que es Teorías de la Comunicación. Bueno, antes me presento, soy María Elizabeth, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación hace décadas, no voy a decir cuántas, pero una de las históricas. Y vuelvo al tema para no demorar, voy a hablar sobre el proyecto de teorías de la comunicación que doy en dos modalidades. Una es la modalidad online asincrónica y otra es la remota sincrónica. Así fue en el primer cuatrimestre y volverá a ser en el segundo. Doy también otras asignaturas que no vienen a cuento. Seleccioné esta. Muy escuetamente me voy a referir a los principales contenidos del proyecto. Para eso voy a compartir pantalla. Creo que ya se está viendo. Se trata de un ensayo, como ocurre con este tipo de asignaturas, como por ejemplo metodología de la investigación, las asignaturas de los discursos audiovisuales. Justamente yo estoy en el área de ensayos. Se elabora en 6 etapas. En cada una de estas etapas se van incorporando los contenidos que forman parte del programa, y los alumnos, las alumnas, seleccionan para comenzar su proyecto una de estas 3 temáticas que se indican acá: la comunicación política atravesada por las redes sociales, la industria cultural como representación emergente de las problemáticas de la sociedad actual, o la publicidad en los medios de comunicación de la era tradicional y virtual. Lo que hacen además es un recorte sobre estas temáticas que son muy amplias, y a partir de ese recorte van tratando de aplicar los conceptos que pertenecen a distintas corrientes, teorías, modelos de comunicación, ¿no? El objetivo básicamente es que puedan desarrollar un punto de vista fundamentado respecto de esa problemática que está, reflexión crítica y como argumentativa. Ahí me sale que la conexión a internet es inestable, así que no voy a ir apurando. Se cortó un poquito. Sí. Como desde ya se trata de ensayos, no voy a mostrar un ensayo completo, sino muy brevemente uno de los trabajos que se presentaron en el cierre de cursada, en una exposición del 100%, para tener una idea, o para dar una idea de los contenidos. Así que dejo de compartir pantalla y muy rápidamente voy a tratar
demostrar, a ver, no quiere salir esto de aquí. Un segundo, ¿eh? No sé por cuánto tiempo voy, porque si no... No, falta, tenés todavía 2 minutitos largos. Ah, muy bien, entonces va a ser suficiente para mostrar los contenidos de uno de los proyectos, el que seleccioné para mostrarles. Como les digo, es el PowerPoint de la presentación de cierre de cursada, porque no tiene sentido mostrar un ensayo. En este caso, se trata de una temática vinculada con la comunicación política a través de redes sociales. El título que pusieron las alumnas, porque es un proyecto que comenzó, tenía 40 alumnas en esta comisión, entonces comenzó a hacer, las primeras etapas fueron compartidas, ¿sí? Acá se ve que seleccionan primero un enfoque, los discursos de las campañas políticas, bla, 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 y también ya parten de una motivación. En este caso me parece un proyecto interesante porque se ocupaban de un tema, por supuesto, muy candente en los últimos años, que tiene que ver con la violencia de género, y en particular se concentraba en las comunicaciones del colectivo de actrices argentinas en sus redes sociales. ¿Sí? Bueno, acá simplemente muestro cómo van vinculando, esto por supuesto era acompañado en la etapa correspondiente, o mejor dicho en el momento 3, por las reflexiones que les permitían aplicar conceptos vistos a lo largo de la cursada, a relación con el feminismo, por ejemplo, cohesión social, electrónica, cultura. Esto es simplemente una red conceptual, pero da cuenta más o menos de los contenidos del proyecto. Aplicaban también a casos específicos de posteos en redes, modelos de comunicación, distintos conceptos, distintas corrientes dentro del funcionalismo, la teoría de los flujos, o sea, iban seleccionando dentro de la teoría aquellas nociones que les permitieran abordar su temática, y sobre todo reflexionar sobre la repercusión que tenían los mensajes de este colectivo, estructuralismo y demás, efectos. Muy rapidito paso, acá ya no se ve mucho, bueno, la escuela de Birmingham, estos son algunos aportes que les permitieron llegar finalmente a una conclusión, que en este caso fue una pregunta que abría al mismo tiempo el debate, ¿sí? Es simplemente un ejemplo de los tantos proyectos que se hicieron en relación con estas temáticas. Como digo, esta materia la dicto en estas dos modalidades. No son similares los resultados, desde ya cuando se trabaja de manera sincrónica que asincrónica, pero creo que los objetivos, incorporar nociones, incorporar los principales conceptos de las teorías, finalmente se logran, al menos en la mayoría de los casos. Y es todo lo que tengo para aportar en este encuentro. Bueno, Elsa, súper interesante. Buenísimo, impecable con el tiempo, así que bueno, te agradecemos y después obviamente si le quieren hacer alguna pregunta, las preguntas las hacemos por chat y después en el debate final podemos ir contestando o interactuando un poco entre todos si queda algún tema pendiente. Gracias, Valeria. Bueno, no, a vos, gracias. María Belén. Continúo yo, así es. Te escuchamos. Buenas, ¿cómo están? Bien. Yo soy Belén, soy directora teatral de la UP, soy psicóloga y soy profesora en psicología, y yo lo que traigo en realidad son algunas reflexiones que vengo realizando junto con Hilario también en la materia de evaluación en el programa de reflexión docente sobre la retroalimentación en el momento 2, ¿no? Que es el único momento que tiene la posibilidad de no dar nota numérica. Entonces, a partir de alguna investigación que tomé y de algunas cosas que fui pensando, me parece interesante retomar este punto de que al no ser obligatoria la nota numérica, poder desterrarla de
de este momento y aprovechar para dar una buena retroalimentación que sea, que le sirva más al estudiante y que pueda reconfigurar su proceso, ya que sea parte del momento intermedio y que es procesual por excelencia, digamos. El PI es un ensayo crítico, tal como comentó Elsa, muchas de las materias son a través de ensayos críticos, y lo que se analizan son las convergencias entre algún artista o diseñador actual, alguna de sus producciones, con alguna vanguardia artística estudiada durante la materia. Por ejemplo, Iris van Herpen a la luz del surrealismo, ¿no? Yo lo que tomo es el estudio experimental realizado por Ruth Butler en 1988, que hizo un estudio experimental con 3 grupos. A un grupo solo le dio nota numérica, a otro grupo le dio solo comentarios que trataban de errores, sugerencias sobre cómo mejorar, comentarios positivos, al menos uno, ¿no? Y al tercer grupo de estudio le dio una combinación entre nota y comentarios. Lo que extrajo como conclusión es que los logros de aprendizaje solamente se duplicaron en el segundo, o sea, el que recibió solamente comentarios, ya que el grupo que recibió solamente nota no hizo modificaciones en su accionar. El grupo que tenía combinación, que ahí quizás está lo más interesante, se quedó con la nota, no prestando atención a los comentarios, ya que si había sido una buena nota, se quedó solamente con eso, ¿no? Y ni siquiera le prestó atención o no leyó los comentarios. Y si había recibido una mala nota, ¿para qué seguir reforzando los comentarios negativos? Entonces también se quedó solamente con la nota, ¿no? El único grupo que logró duplicar en otras entregas su proceso fue el segundo, ¿no? Entonces, como para pensar cómo predisponer, digamos, el dispositivo de evaluación para que los estudiantes puedan tomar conciencia de los aprendizajes adquiridos o de las dificultades que están teniendo y poder ahí sí tomar las riendas y hacer las modificaciones pertinentes, ¿no? En primer lugar, lo que veía también es que hay que construir una actitud hacia la retroalimentación, ¿no? Que no se da en un momento único, al final, en el momento de evaluación, que aparte es un contexto recontra afectado emocionalmente, ¿no? El momento de la evaluación en el que se recibe la retroalimentación oral y escrita tanto por parte del docente como por parte de los compañeros. ¿Cómo construir? Bueno, en momentos que no estén tan afectados, ¿no? Durante la cursada, a través de intervenir en grupos otros PI, o pensarlo en grupo, cómo intervenir un PI de un año anterior, o de una cátedra distinta, ¿no? Siempre anónimo, por supuesto. Promover también instancias dialogales sobre los trabajos que van realizando durante la cursada, explicitar bien cuáles son las rúbricas también de evaluación, ponerlas en cuestión, charlarlas, dialogarlas. Después, por otro lado, también algunas reflexiones sobre el contenido, ¿no? de esa retroalimentación. Principalmente, una retroalimentación es buena cuando le sirve a quien la recibe, ¿no? Esa es como la definición de una buena retroalimentación por excelencia. ¿Qué sirve? Podemos pensar algunas características como para acercarnos un poquito a qué es que sirva, ¿no? En primer lugar, que sea hacia la tarea realizada, no hacia la persona en sí, ¿no? Hacia las capacidades, las habilidades, a qué procedimientos pusieron en juego durante la primera parte de esa investigación, como para ver si hay que continuar y seguir fortaleciendo estrategias por ese lado, o si hay que pegar un volantazo y modificar algunas actitudes o algunas capacidades que se están poniendo en juego. Otra característica fundamental es ver hacia el futuro, ¿no? Y pensar, por ejemplo, diferentes reentregas para ir viendo cómo van haciendo efecto estas sugerencias de la retroalimentación. Pero siempre pensándolo hacia acciones futuras, porque si no es quedarnos en lo que hicieron durante las primeras partes del trabajo, que no tendría tampoco mucho sentido. También en el contenido, algo que venía también pensando es en relación a el detalle, ¿no? Para que no sea una receta de cocina de decir qué hacer, y que tampoco sea lo suficientemente abstracto para que no sirva. Y ahí se juega mucho el 1 a 1, ¿no? Si bien la materia que yo doy, que es taller de reflexión artística, que no sé si lo dije, tiene
40 personas, es un aula sumamente heterogénea, 40 personas de diferentes carreras, 23 carreras del área de diseño y comunicación, que son prácticamente todas, cuentan con la materia Taller de Reflexión Artística 1, así que convergen todas esas carreras en esa cursada que es virtual, remota, sincrónica. Bueno, en la medida que se pueden conocer a 40 personas dentro de ese contexto, en estas instancias dialogales y en estos trabajos que vamos realizando durante la cursada. ¿No? ¿Se entiende? Pero bueno, conocer para ver también a cada uno cuánto detalle se le puede aportar, ¿no? Para que no se transforme de nuevo en una cosa más pasiva. Decir una receta de cocina, le pongo 3 huevos y 200 de harina, pero tampoco que sea tan abstracto que no lo entienda, ¿no? Que no entienda hacia dónde vamos, qué es lo que le estamos pidiendo, qué es lo que esperamos de ese estudiante. Y por último, fundamental, que es uno de los aspectos que Karam también hace mucho hincapié, que es la cuestión de lo colaborativo, ¿no? De que en la instancia de presentación también esté la devolución, el feedback o la retroalimentación colaborativa de los compañeros, ya que surgieron cosas muy interesantes en este último cuatrimestre. Surgieron propuestas para completar algunos trabajos, ¿no? Alguno de los chicos estaba trabajando con una tipografía relacionada con el Art Deco, no sabía muy bien cómo relacionarlo en la actualidad, y de repente una chica fanática de Lord dijo, miren este CD, compartió pantalla, y era la tipografía que este chico estaba intentando buscar, pero no sabía por dónde, ¿no? O una entrevista que le realizaron a un diseñador, que otra de las chicas se propuso para ayudar a realizar las preguntas. La riqueza, ¿no?, de ese espacio colaborativo. Y también en la motivación que brinda, ¿no? Había una diferencia, cuando de repente había devoluciones positivas, yo lo que les propongo es dar devoluciones positivas y sugerencias, no negativas. Lo negativo lo realizo yo por escrito para no exponerlo tampoco en el momento de la presentación. Y surgieron comentarios que realmente animaron y favorecieron el trabajo en colaboración para las otras instancias, ¿no? Para el momento 3 y para después la exposición en el momento 4. Todas estas herramientas son en realidad para fomentar la superación a través de la colaboración y la cooperación, y no en la competencia, ¿no? Porque la nota también genera esta competencia entre estudiantes. Digamos, todas las herramientas que podamos hacer mano para fomentar el trabajo en grupo, bienvenidas sean. Y no sé si estoy en los 5 minutos. Y ya está pasada. Pasé. Sí, Perdón. Súper interesante. Estaba mirando el reloj a ver si podía meter, pero vale. les pido disculpas. Estamos bien. No, bárbaro. Muy, muy interesante la reflexión y comparto al 100%. Cuánto motivan las sugerencias y los comentarios positivos en los alumnos. Bueno, gracias, Belén. Después igual podemos reflexionarlo entre todos, si les interesa. Gracias. Bueno. Fernanda, Geraldini, Esteban no los vemos. Sí, Fernanda, Guerra, seguís. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, me presento primero para los que no me conocen. Me llamo María Fernanda Guerra y también soy una docente histórica de esta institución. Doy comunicación oral y escrita hace muchísimos años, 21. Y bueno, es una materia que está atravesada por un proyecto integrador que se trata de el relato de una historia familiar, ¿no es cierto? Ese relato de historia familiar, que también es un proyecto que se realiza hace mucho tiempo, es lo que organiza todas las etapas, digamos, que se van realizando durante la cursada. Que yo la organicé en 3 etapas escritas y una etapa oral, que consiste en el análisis del relato visual, es decir, de las imágenes que ilustran esa historia familiar, ¿no es cierto? Yo les di la licencia de poder contar esa historia con algunas partes ficcionadas, ¿no es cierto? Y para darle más solidez al relato, lo que realizamos durante la cursada, aplicando el concepto de Wright Mills, que es un sociólogo norteamericano, estadounidense, para decir mejor,
de 1916, articular la biografía con la historia, es decir, pensar que todo lo que nos sucede, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras decisiones, no tienen que ver con nosotros mismos siempre, sino que tiene que ver con un contexto más amplio en el que estamos insertos, una época, y eso genera digamos, un impacto en nuestras vidas, en nuestras decisiones, y de esa manera tratar de darle solidez al relato, porque ellos tenían que utilizar fuentes bibliográficas de primera y de segunda mano, es decir, realizar una entrevista a personas que le puedan brindar información sobre el relato que van a contar, pero a su vez buscar en fuentes bibliográficas donde ellos puedan articular la biografía, es decir, esta historia personal con la historia, con el contexto sociocultural más amplio y sociohistórico, ¿no es cierto? De esta manera buscaban, por ejemplo, acontecimientos que no conocían, como por ejemplo el proceso militar en Argentina, porque algunas historias tienen que ver con eso, de sus antepasados, o sus padres, o sus abuelos, ¿no? O con la Guerra Civil Española, o con la Segunda Guerra Mundial, cuando contaban historias de migraciones. Se da la licencia de poder contar historias que ellos tengan ganas de contar, que no les resulte angustioso contarlas, ficcionar algunas partes, que puede ser que sea un objeto de la familia que fue significativo, un acontecimiento trascendental, una persona conocida, viajes, bueno, es variopinta la temática que pueden desarrollar. Y a su vez, lo que hacen después es realizar un análisis que tiene en cuenta teoría, ¿no? Teoría narrativa, teoría literaria y teoría semiológica, es lo que yo me manejo, ¿no es cierto? Dando la importancia al lenguaje y también al relato visual, ¿no? Para eso utilizan autores como Genet, cuando estudia el tiempo del relato y el tiempo de la historia, bueno, Ray Mills en esta conjunción de biografía e historia, Vivaldi con las figuras retóricas, Saussure, Bakhtin, cuando habla de los géneros discursivos, porque ellos pueden contarlo en distintos géneros discursivos. Por ejemplo, lo pueden contar a través de una crónica, una historia más ficcional, una historia más testimonial, desplegar distintos géneros discursivos donde se nuclea de alguna manera el tema, la estructura y el estilo, ¿no es cierto? Entonces, las etapas con las que se desarrolló este trabajo fue una primera etapa que es realizar una reseña de la historia familiar, es decir, ponerle un título y hacer una reseña de media una carilla donde se cuente o donde se avance qué se va a contar ya en el relato definitivo, ¿no es cierto? Una segunda etapa donde ellos, bueno, en esa primera etapa también seleccionan fuentes que van a utilizar, de 3 a 5 fuentes, donde las tienen que utilizar, no solamente nombrarlas, citándolas de acuerdo a las normas ZAPA, ya que esta materia se articula con introducción a la investigación, ¿no es cierto? Entonces se vuelve a ver toda esta historia, toda esta cuestión de dónde se buscan las fuentes, cómo se cita, qué es una cita, qué es una referencia, porque algunos no lo tienen muy claro, entonces se vuelve a ver eso, que ya lo vieron en introducción, que es una materia que articula con comunicación oral y escrita. En una segunda etapa lo que se hace es realizar una entrevista, una descripción, que esta entrevista tiene un guión, que es un listado de temas que se van a desarrollar en la entrevista propiamente dicha, que es una entrevista semiestructurada, donde ellos van conduciendo al entrevistado a que les dé una información de lo que ellos necesitan saber, y la tercera etapa el tercer punto de esta segunda etapa sería realizar un informe, donde se cuenta la situación de la entrevista, las características del entrevistado, por qué hicieron ese entrevistado. Ese sería el segundo trabajo. Y el tercer trabajo es la historia propiamente dicha, de 3 a 5 páginas, y todo el análisis literario, donde se ponen en juego las figuras retóricas, donde se pone en juego toda la teoría de narratologías de Genet, donde se pone en juego también la connotación de Barthes. Y la cuarta etapa sería una etapa que coincide con el momento 3, porque el momento 2 exponen hasta el 50% de lo que hayan realizado, y en el momento 3 lo que les hago hacer es hacer el análisis de las imágenes, como mi materia es sincrónica, de manera sincrónica. Ese análisis de las imágenes tiene en cuenta utilizan fotografías reales de su propia historia, y si no la tienen, porque es una historia muy antigua, buscan fotografías de archivo, ¿no es cierto? Pero la idea es que ilustre la historia y analizarlo desde el punto de vista de la semiología de Barthes, de la imagen, ¿no es cierto?
Y ahí también se toma toda la teoría. Ese sería el desarrollo del trabajo. Resultaron algunos trabajos más interesantes que otros, como siempre, ¿no? Algunos donde ellos se enteraron cuestiones de su propia historia, se enteraron cómo influye, qué sé yo, acontecimientos que parecen absolutamente lejanos, como por ejemplo, para ellos que son jóvenes, ¿no? El proceso militar en la Argentina, o qué sé yo, la guerra civil española, ya que había mucha migración española, y eso también fue una excusa, entre comillas, para enterarse de esos acontecimientos históricos. Y que ellos no estarían acá si no hubieran pasado esos acontecimientos, ¿no es cierto? Porque muchos de sus antepasados migraron a la Argentina, qué sé yo, corridos por la guerra, por ejemplo, ¿no? Y todo eso les resultó interesante en algunos casos, y contaron historias muy interesantes. También con acontecimientos de otros países, porque tenía alumnos de diversas procedencias geográficas, ¿no? Entonces nos fuimos enterando todos de acontecimientos históricos, de Colombia, de Ecuador, que resultaron muy interesantes porque marcaron de alguna manera su propia vida, ¿no es cierto? Y los chicos que son tan jovencitos que a veces lo histórico parece que pasara por otro lugar, se dieron cuenta de esa vinculación, donde yo hago hincapié siempre en eso, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tenía que contar. Bueno, qué movilizante, ¿no, Fernanda? Me imagino sí, que, la verdad que sí, la verdad que que sí. se deben dar situaciones lindas, interesantes. Sí, Más sí, allá de lo académico, que está súper bien llevado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir el proyecto. Muy lindo. Gracias. Bueno, Diego Herrera. Bueno, acá estamos. Hola. Bueno, me presento, soy Diego Herrera y voy a comentarles un poco de qué se trata el proyecto integrador de la materia que dicto, que es Introducción al Discurso Audiovisual. Desde hace bastante tiempo y desde hace 3 años con el tema de la pandemia, mutada a sincrónica, remota. Con muchas posibilidades abiertas a partir de ese cambio, más allá de todas las ventajas que siempre por ahí le destacamos a la presencialidad, creo que el tema de lo remoto, a mí particularmente y a la materia y a los alumnos les sirvió muchísimo, realmente muchísimo, y ahora la idea es contarles un poco un caso en particular bastante significativo de esta cursada. Bueno, el proyecto integrador es un video minuto, ¿no? Es una materia introductoria de básicamente las carreras audiovisuales, pero también la tienen la gran mayoría de las carreras, publicidad, gráfico, fotografía, las actorales también la tienen como electiva, indumentaria también la puede elegir, imagen y sonido. Bueno, es como que hay un gran compendio de carreras que la pueden tomar o que la tienen dentro de su plan en años por ahí superiores, ¿no? Como un complemento a sus materias elementales. Con lo cual el aula se convierte en muchas veces una masa homogénea de la misma carrera y muchas veces en un grupo tan heterogéneo, no solo de nacionalidades como estamos acostumbrados, sino de carreras. Entonces es como tenemos gente que toca de oído algo, gente que está interesada en eso, gente que descubre cosas nuevas, es como bastante variado. El proyecto es un video minuto. Lo que vengo haciendo desde la parte sincrónica y remota es trabajar con los chicos, obviamente que lo desarrollamos en etapas, en 6 etapas a lo largo del cuatrimestre, y trabajamos en base a 2 poemas, ¿no? Ellos leen en la primera etapa, a partir de la primera clase, leen 2 poemas, realizan como un pequeño análisis o una lluvia de ideas y un montón de reflexiones sobre lo que les deja cada uno de esos 2 poemas y terminan eligiendo uno de los 2. Y a partir de ahí desarrollan su historia para su video minuto, que literalmente es libre. Saben que tiene que ser de ficción, ¿no? Pero yo no les pongo ninguna otra condición. Digamos, lo pueden hacer como quieran, donde quieran. Puede ser más poético, más narrativo, más documental. Digamos, no hay mucha vuelta en eso. Lo van a desarrollar a lo largo de todo el cuatrimestre. El 50% es como la carpeta de producción, digamos, ¿no? Ellos elaboran
los guiones, el literario, el técnico y el storyboard, y ahí cortamos en ese 50%, y después en la otra segunda parte del cuatrimestre viene el tema de la realización, la producción, la filmación, la edición y la sonorización. Terminan entregando el video, ¿no?, a fin de cuatrimestre en el momento 3. Siempre pasa que se forman grupos por afinidad, por gente que por ahí ya están cursando carreras y se conocen, y muchas veces pasa también, y más todavía con lo remoto, que terminan haciendo grupos con gente que no tienen la más pálida idea, están en la misma que ellos, ¿no es cierto? Y en este caso bastante particular, digamos, un proyecto súper destacado, la verdad, de este cuatrimestre, se dio entre 3 alumnos que son de 3 carreras diferentes y de 3 lugares diferentes. Mientras, les comparto, para que vayan, a ver si, ahí estamos. Mientras voy contándoles rápido, esperamos, ahí está. Bueno, lo que tienen acá, este es la entrega final, ¿no?, el proceso, donde van poniendo, bueno, un montón de cosas que no viene a cuento, ¿no? Pero sí les quería contar, por ejemplo, estos 3 chicos, una chica de acá de Buenos Aires, un chico en Salta y el otro no me acuerdo realmente si era Ecuador o Colombia. Esto que ven acá fue lo que ellos registraron como los primeros encuentros, ¿no? Que realizaron vía Zoom para tratar de leer el poema juntos, poner en pantalla literalmente las primeras impresiones, lo que cada uno iba sintiendo, pensando, y terminaron, después de toda esta tormenta de ideas, terminaron en un corto que llamaron ellos Lorem Ipsum, y lo quisieron hacer animado. Con lo cual, sorpresa para mí, luego aviso de lo complejo que puede llegar a ser la animación, pero lo tenían realmente muy claro, y ellos mismos crearon sus personajes, estos dos, Lorem y Ahmed, y fueron siempre, acá está el guión, el técnico, luego el storyboard, siempre estuvieron un paso más allá, realmente funcionando como equipo, pensando en qué cosas de más podían hacer para este momento, para esta entrega. Trabajaron el tema de la animación, trabajaron el tema del diseño de los personajes, trabajaron el tema, obviamente, que era lo que a mí más me interesaba para la materia, que era la narración cinematográfica o audiovisual. Esto es, bueno, un poco parte del story. Pero a mí lo que particularmente me llamó la atención y que ellos rescataron al momento de hacer su autoevaluación y su cierre de cursada fue el trabajo colaborativo y la división, digamos, de ese trabajo. Y cómo poder hacer, bueno, acá tienen otra parte, cosas que ellos quisieron poner. No siempre ellos se abren, ¿no?, los alumnos a mostrar cómo fue el detrás de escena, no de la producción, sino del trabajo, ¿no?, de alumno. Y acá también ellos subieron imágenes, ¿no?, de sus videollamadas y de lo que iban haciendo. Bien, me voy a correr un cachito de acá y les dejo de compartir para cerrar esto. Y yo les decía, me parece, ellos rescataron, y a mí me pareció totalmente de acuerdo con ellos, lo colaborativo que fue en el sentido de poder, a ver, encontrar cada uno su punto fuerte, su capacidad, y qué le podían aportar al grupo, ¿no? Entonces, una chica, la chica que está acá en Buenos Aires, está estudiando diseño gráfico, y ella realmente se encargó del diseño de los personajes, ¿no? Y después al final contaba y dice, bueno, yo pude diseñar mi propio personaje para una historieta, para un corto, poder ver algo mío ahí en pantalla fue como algo sumamente positivo y enriquecedor. El otro chico que estaba en Salta estudiaba dirección cinematográfica, por lo tanto le pudo poner toda la parte narrativa y desde dónde contarlo y desde cómo mostrarlo. Y quizás el que, no le voy a decir el que sacó la peor parte, porque él se quiso meter en eso, pero había un chico, el otro integrante, la de imagen y sonido, que dijo, yo me hago cargo de la animación, que fue el que estuvo quemándose las pestañas hasta último momento, literalmente,
en animar todo eso. Ahora se me cerró justo la pestaña, pero ahora les comparto después el link del video terminado, Dale, porque realmente eso te iba a fue, decir. sí, fue un trabajo realmente súper positivo. Lo hicieron con una animación con After Effects, digamos, no fue yo pensé que por ahí querían hacer una animación más tradicional, pero no, él se tiró al After, y realmente creo que a lo largo del cuatrimestre uno por ahí se va encontrando con muchas experiencias, pero esta me pareció como destacable en el sentido de que cómo pudieron realmente unificar el grupo en el sentido de las potencialidades de cada uno, ¿no? Buenísimo eso. De rescatar eso de que no está mal tampoco dividirse el trabajo, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, uno hace tal cosa, uno hace el otro, y bueno, que al otro le quedó colgado esto, pero la realidad también es que nuestra área, por lo menos la audiovisual, es totalmente grupal, es imposible trabajar solo, y está buenísimo también que uno pueda acceder, los pongo como ejemplos a ellos, pero hay otros grupos que también pasaron por lo mismo, en donde muchos rescataron esto, ¿no? De lo positivo y lo de también aprender a ceder, o aprender a compartir ideas y bajar eso. Ahora les comparto, les busco el link y se los paso por el chat. Dale, así después lo podemos ver. Dale. Cada uno. Bueno, muchas gracias y súper interesante, y bueno, nos quedamos con ganas de verlo, así que ahora cuando lo compartas lo haremos. Bueno, Cristina. Hola queridos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a todos. Qué lindo que es compartir estas experiencias en el foro también, porque de alguna manera nosotros también construimos este pasaje colaborativo de todas las experiencias que nos tocan vivir, y eso, bueno, es muy interesante también para ponerlo en valor. La materia que doy en la universidad, con el gusto de saber que hace, ya que todos estamos diciendo que tenemos más de 15 años, o sea, estamos contando cuántos años tenemos en la facu, me di cuenta que hace 15 años que estoy en la facultad, cosa que soy la niña bonita de la universidad en el día de hoy, así que me voy a sentir así. Me van a permitir que me sienta así. Así que, bueno, les quiero compartir que la materia que estoy desde hace 15 años compartiendo en la universidad es el ceremonial y protocolo en temas de Estado, en todo lo que tiene que ver con la parte eclesiástica, diplomática y castrense. Así que tiene una materia con mucho contenido, con lo cual hay una coexistencia multicultural interesante, que es la que me parece que hace que el ser humano pueda construir este desafío de vivir y coexistir, ¿no?, con distintas culturas, y el objetivo es aprender en la diversidad. Creo que esto es parte del enriquecimiento que tiene la universidad. Las plataformas del portafolio IC como del blog docente nos permiten visibilizar esos trabajos. Y es interesante cómo uno se va nutriendo también del aprendizaje de los otros estudiantes, porque también tenemos personas de distintas partes del mundo aprendiendo con nosotros, y nosotros enseñando cómo investigar y cómo descubrir la forma en que cada uno se sienta capaz de dar lo mejor de sí. Y es interesante cómo estas costumbres, tradiciones y culturas crean un escenario especial en el aula para intercambiar y para generar el entendimiento de cómo cada uno es valioso, para permitir que ese acercamiento de culturas promueva esa cooperación. Ese sistema colaborativo tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la tolerancia. Soy una convencida que las regiones del mundo están más cerca de los que parecen, a partir de que podemos estar encontrando información con una facilidad que cuando empecé a abordar y era muy jovencita y tenía la edad de mis estudiantes, en el Instituto Argentino de Ceremonial, todas estas cuestiones era muy difícil pedir algún tipo de información en las embajadas para construir conocimiento global, ¿no? Entonces esto es una aldea, me parece maravillosa, y la disfruto porque también uno enseña y aprende al mismo tiempo y reaprende nuevas situaciones, y esto hace que uno vea en la aceptación de lo diferente, del diferente, esa convivencia necesaria, ¿no? Por eso yo les comentaba que una de las cosas interesantes es cuando en la multiplicidad religiosa, más allá de las religiones monoteístas que estamos acostumbrados a ver en general, ¿no?, uno con el alumno aprende esas costumbres que tiene a partir, digamos, de lo que cada uno profesa. Entonces, que puedan comentar cuál es la parte gastronómica, cómo, digamos, pueden convidar la propia experiencia de tradición y costumbre de sus familias a lo largo de todo lo que hacemos como actividad del aula,
generó, digamos, distintos tipos de formas de abordar lo que son las dinastías, que de otra manera no se abordarían, los sistemas de gobierno para comprender por qué los sistemas políticos nos permiten o no un desarrollo a nivel general, y cómo el alumno también, que estudia organización de eventos y que también la toma optativa en otras materias, puede comprender que esas necesarias interdisciplinas conviven en un espacio en el cual uno se tiene que sentir seguro de saber hacer, ser y estar, porque las enormes diferencias que estamos teniendo estos últimos años es que tenemos personas con mucho talento, pero no se saben expresar. Están aprendiendo un lenguaje diferente al que nosotros teníamos cuando teníamos mucho contenido de lectura. Hoy se lee demasiado rápido y se tiene un espíritu crítico lento. Entonces, cuando miramos esas realidades en distintas culturas y entendemos también esa diversidad a través de los simbolismos cotidianos, o sea, entender por qué la bandera tiene ese concepto, por qué el escudo es de esa manera, por qué vivo con esos simbolismos, jerarquías que tengo que respetar, que a pesar de ser un ciudadano común, tengo que convivir con esas diferencias y saber que hay personas que tienen otro rango, y que tengo que saber si te saludo primero, después o antes, o me tengo que retirar o me puedo no retirar de un lugar. Y eso da seguridades. Y eso es lo que también construimos a través de este proceso de aprendizaje y de investigación, a través de las distintas etapas en las cuales uno siempre dice, te quedarías más tiempo, y a veces me pasa que el aula se convierte en un espacio de hasta 4 horas, más del tiempo que uno tiene, aunque sea, digamos, no presencial. Me ha pasado eso, ¿no? Y que en la escucha que uno genera a través del comité de expertos, hace que los alumnos puedan investigar a través de una consigna que uno va ideando para que cada cual se sienta en ese proceso de protagonismo, que tenga la posibilidad de compartir con sus compañeros lo que investigó, lo que sintió, lo que trae como contenido. Y esta construcción, estoy de acuerdo con Diego, que no necesariamente todo el mundo tiene que saber de todo, es saber dónde encontrar la información y de qué manera poderla compartir con un compañero. Y aunque alguien parezca que hace el 60%, una persona puede ser valiosa haciendo una síntesis. Alguien es valioso aportando un video, y otro a lo mejor está extremadamente tímido para ponerse frente a un micrófono, pero aporta una bibliografía sumamente interesante y un potencial enorme a través de cambiar esa estructura que tiene tan hermética para decir, enciendo una cámara y puedo contar lo que hago. Entonces, los aprendizajes son diferentes, y coincido que no necesariamente tienen que tener una nota. Soy una convencida de que muchas personas pueden certificar saberes, no muchos se pueden diplomar. Pero eso es un concepto, digamos, que entiendo que también hay que hacer un cambio en la educación. No aprendemos solamente en las universidades, en las escuelas, aprendemos en los espacios públicos con los otros. Y de alguna manera el circuito físico de una escuela es el lugar donde los papás, nuestros papás, nos institucionalizan desde que tenemos uso de razón. Y pienso, trabajando también en los adultos mayores, que nos pasa que terminamos institucionalizados en un instituto de hogar de ancianos. Y eso también es algo que me preocupa, porque si no trabajamos nuestra mente y no tenemos experiencias compartidas que podamos departir e incluso hasta discernir con los otros, miramos una pared sin trascender. Y entonces esto también, si no lo sensibilizamos, crea esta diferencia entre la etaria que no es agradable. Y parece que todo terminara cuando uno sale del circuito del tiempo de trabajo que alguien determinó que tenía que ser hasta tal edad. Y ese comité de expertos, ¿dónde está? Ese escenario de sabiduría que construimos a lo largo de la vida, ¿por qué no puede ser consultado? ¿Qué pasaría si no existiese la escuela? ¿Qué pasaría si a Valeria la llamaran a las 2 de la mañana y le dijeran, tengo una duda? O a María Belén, mira, me rompiste la cabeza con lo que pasó y realmente quisiera ver cómo puedo profundizarlo. Diego, mira, no me sale este video. O Javier, mira, lo que me expusiste, la verdad que no entiendo nada, pero lo que construí hasta acá es excelente. O Griselda, mira, me cuesta tanto esto porque pasa tal cosa en mi casa. Este cuatrimestre fue muy accidentado porque todos los alumnos tuvieron algún problema en el aula. El que no tuvo COVID tenía la madre con cáncer, el chico enfermo, digamos, el padre falleciendo. Fue muy complejo, y a pesar de todo eso generamos algo que es importantísimo: la empatía humana, de entender que el otro
tiene sus inconvenientes y aún así es valioso saber que cumple con una cuestión tan básica que decir tengo mis tareas que hacer y el mundo no me puede torturar ni pasar por encima. Y eso también nos pasa. Estamos formando profesionales que deciden ser quienes quieren ser a partir de pasar por nuestros espacios, nuestras celitas de construcción de esa miel tan interesante que es el saber. Así que creo que todos hacemos un enorme esfuerzo por aprender tecnología, los que no nacimos tecnológicos, nos hemos adaptado a tocar botones que no tocábamos, y eso me parece excelente, porque uno decía, no toques eso, no corras para allá. Y estas cosas fueron muy interesantes, y saber que la complicidad de los alumnos ayuda muchas veces a salir adelante de algunos bretes de estos, y qué lindo que eso nos humaniza y nos crea un espacio sumamente agradable en el aula. Y eso creo que es lo más lindo que no nos puede pasar en el tránsito, de visibilizar realmente ese currículum oculto que construimos cuando nos podemos reír en el aula, cuando podemos escuchar a un alumno con lo que está construyendo, con sus dudas, con sus saberes, con sus experiencias, y saber que damos ese granito de arena para decir, soltate que la vida tiene sentido y sos valioso. Eso me parece fundamental. Así que muchas gracias por haber compartido, y hoy es un día, la verdad, muy lindo, porque es una efeméride, hablando de ceremonial y protocolo propiamente dicho, es el Día de la Cultura Nacional, así que felicidades a todos por ser parte de nuestra cultura. Gracias por el tiempo. Cristina, qué linda exposición, bueno, qué cálido, y me imagino, bueno, qué hermoso clima se debe generar en ese aula, más allá de todo lo que se aprende, que esa riqueza cultural no tiene valor, ¿no? Así que bueno. Robo un momento, Valeria, solo para contar algo que crea una empatía muy grande con los alumnos. Hace muchos años, en el 2009 precisamente, tuve un alumno de Relaciones Internacionales en el aula, y mantuvimos una relación en el tiempo. Este chico falleció de cáncer, y siempre, cada vez que iba a la universidad, siempre se abría la ventana de golpe o se cerraba la puerta. Y siempre lo cuento como anécdota. El alumno curioso, contestatario, era muy contestatario, todo le parecía que había que contestar, que había que criticar, y siempre quedó ese muchacho divino, que siempre es el espíritu del aula, y es el día de hoy que todos escribimos en su blog, lo cuento siempre, y los alumnos dicen, profe, usted recuerda siempre un alumno curioso. Qué bueno eso, que lo pueda recordar con afecto. Es que yo recuerdo los rostros y los nombres de las personas, porque son únicas y irrepetibles, y es importante hacer ese esfuerzo. Gracias. Sí. Gracias, Cristina, hermosa exposición. Bueno, ahí veo que Diego nos compartió el link, así que después lo vamos a mirar, lo guardamos y lo miramos cuando terminamos el foro. Bueno, Griselda, ¿estás muteada? Ahí está. Ahora te escuchamos. Muteada y quedé ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Griselda Apache. Yo soy docente de la universidad en la materia Taller de Reflexión Artística 3. No sé, no escuché muy bien, María Belén, si era la 3, la 2, la 1. La 1. Bueno, vos estás antes que yo. Como ella, yo también les hago hacer un ensayo, un proyecto integrador que tiene que ver con rescatar de alguna manera arte, ¿no? Y tratar de traerlo al hoy, de alguna manera, con algún artista. Estoy muy de acuerdo, salgo un poquito nada más para decir lo que dice, para estar de acuerdo con lo que dice Cristina, de esto de rescatar personas, ¿no? A mí también me pasó durante toda la cursada, y me pasa en muchas cursadas, esto de que todos tenemos algún inconveniente, y entre todos nos vamos como salvando, ¿no? Como decía Benedetti, una cosa, esto de salvarse, ¿no? Entre unos y otros. Bueno, en mi cursada yo lo que hago es traer el romanticismo a la clase. Tiene una etapa muy larga, yo tengo mucha etapa de historia que ver, pero traigo el romanticismo a cuenta para que sea como un disparador, porque se habla del romanticismo como la creación de la libertad, y de eso es lo que quiero hablar con los chicos siempre, de la libertad, pero la libertad entendida no como que yo les doy libertad, sino como que les genero curiosidad. Y entonces en esa apertura de generar curiosidad, les doy un video
la primera clase, que se llama justamente el romanticismo, la creación de la libertad, para poder generarles curiosidad. Y elijo el romanticismo, no solamente por esto de crear la libertad, sino también porque de alguna manera creo que es el último quiebre en el arte. A pesar de que después María Belén, o antes, ella le da a las vanguardias, pero son cosas más revolucionarias que suceden en el siglo XX, mientras que tanto el romanticismo, como antes el Renacimiento y antes el arte clásico, es el que genera los quiebres. Después de ese último quiebre nunca más hubo un quiebre en el arte. Entonces, con ese romanticismo yo rescato tanto el Renacimiento como el arte clásico. Y a partir de ese abrirles la cabeza y generarles la curiosidad, empiezan a darse cuenta que ese movimiento es lo último que hubo en el arte, y ahí empiezan a buscar y a buscar y a buscar, y empiezan a rescatar artistas de hoy, pero artistas un poquito más antiguos también. Y eso, la verdad que es genial, y cuando lo van compartiendo en clase, se van dando cuenta que el romanticismo todavía está entre nosotros. Yo les quería compartir un video, que tal vez es un poquito largo, Valeria, que me parece que me va a matar, dura 6 minutos, es el trabajo final de uno de los chicos, su ensayo final, en realidad es el pitch, y ahí él explica, porque la mejor forma de ver lo que son las cosas es a través de ellos, más que lo que yo pueda contar o lo que yo pueda decir. Él estudia cinematografía, estudia cine, así que él eligió mezclar el romanticismo y buscar ese romanticismo en Tornatore, que es un director de cine. Bueno, si querés lo si podemos los profes están de compartir. acuerdo, lo compartimos y Dale. venimos bien con el tiempo porque nos quedan Dale. 2 expositores, así que, ¿les parece? ¿Lo vemos? Dale, y después Dale. si querés haces el cierre. ¿Lo compartís vos, Valeria? Sí, Que sí. tenés mejor el internet, que yo estoy media A ver, loca. díganme si ahí se ve. Y ¿Se ve? escucha. A ver. No agrando ¿Se la escucha, se pantalla escucha? porque pierde sonido. Ah, ok. Mi nombre es Gelson Moscoso. Soy estudiante de la licenciatura en Dirección Cinematográfica. Y este es mi trabajo del 100% Plus para la asignatura del Taller de Reflexión Artística 3, dictada por la docente Griselda Pase. El proyecto es un ensayo titulado Ecos del Romanticismo en el siglo XX y XXI, que busca hallar ideas vigentes del pensamiento romántico del siglo XVIII en obras cinematográficas contemporáneas, tomando como ejemplo películas del director italiano Giuseppe Tornatore. Considero relevante toda búsqueda de vínculos que conecten movimientos y épocas, pues nos permite expandir la mirada, encontrar respuestas y entender hasta qué punto somos resultado de nuestra historia. Durante el estudio y análisis del romanticismo, comprendí el origen de muchas ideas normalizadas hoy en día, como la subjetividad de interpretación, el conflicto entre lo racional y lo emocional, la vida y la muerte, y el cambio de paradigma que significaron en su época, además de poder comprobar la vigencia de este pensamiento hasta el presente, al hallarlas dentro de la narrativa de Giuseppe Tornatore. Uno de los principales desafíos al momento de la elaboración del ensayo fue comprender algunos conceptos abstractos propios de la contrariedad de ideas del romanticismo, por ejemplo, el concepto de lo sublime, y lograr identificar cómo fueron usados y representados en las obras de Tornatore. Se investigó primero sobre el romanticismo en documentales y artículos, y luego de interiorizar los conceptos, se analizaron las películas de Tornatore y diversas entrevistas donde explica su proceso creativo. El historiador y periodista español Gustavo Adolfo Ordoño titula un artículo online, Somos hijos del romanticismo, donde asegura que el romanticismo ha configurado nuestra actualidad, pero ¿qué tanto de cierto hay en esta afirmación? Para buscar indicios de veracidad en esta postura, se buscaron algunas ideas propias del movimiento romántico del siglo XVIII, vigentes en el cine del siglo XX y XXI. El romanticismo fue un movimiento que promovía la visión individual. Se dejaba atrás el dogma y la estructura para explorar la interpretación, la individualidad de pensamiento,
la búsqueda personal del contacto con la vida, la muerte, lo divino, lo incomprensible, lo sublime, la razón al servicio de la emoción. Esto resultó en conceptos contradictorios de acuerdo a la perspectiva de cada autor, pero todos llevando las emociones al límite, donde el amor y la muerte parecían estar siempre conectados. En Cinema Paradiso podemos ver cómo el pequeño Totó es un apasionado del cine, dejando muchas veces sus responsabilidades de lado para seguir aprendiendo de Alfredo, el proyeccionista del cine local. Esta predominancia de la emoción sobre la razón lo acompañó toda su vida, dando como resultado situaciones trágicas que lo formaron como un director de cine que, tras la muerte de Alfredo, regresa a su pueblo para una despedida final llena de nostalgia. En Malena, el joven Renato Amoroso, durante la pubertad, se enamora perdidamente de Malena, la mujer más atractiva del pueblo. Malena paraliza a todos los hombres del pueblo cuando camina por las calles y se gana la envidia de las mujeres. Solo Renato, quien también deja sus obligaciones para seguir sus emociones, comprende la soledad de Malena y sufre de lejos la trágica vida que ella lleva. La tragedia está presente, pues luego de enviudar y tratar de superar su soledad, termina siendo apaleada por las mujeres del pueblo. En La mejor oferta, Virgil Ullman, un viejo subastador, prestigioso pero solitario, se permite amar y salir de la coraza de frialdad que lo acompañó toda su vida. Se deja llevar por los sentimientos, dejando de lado sus deberes para experimentar el amor. La tragedia aparece cuando, luego de dejar todo por el amor, descubre que había sido víctima de una elaborada estafa por parte de quien creía sus amigos y su novia, quedando solo y sin dinero. En conclusión, vemos cómo el cine de Tornatore nos da situaciones extremas, donde el protagonista lo deja todo por lanzarse a la experiencia emocional, siendo este siempre acompañado por la tragedia. Estas películas han recibido muy buena aceptación por parte del público en general, por lo cual se entiende que estos conceptos están vigentes al poder identificarnos con los protagonistas. Si bien en este análisis no se puede validar por completo si somos hijos del romanticismo, se hallan reminiscencias que conectan ambas épocas, corroborando una ruta de entre tantas posibles. Considero que entender el origen de los conceptos vigentes en nuestra época es relevante para una interpretación más completa del contexto en el que vivimos. Esta interpretación es la que nos permite crear universos verosímiles al momento de la creación artística, dándole a esta más riqueza, profundidad e impacto en la lectura del mensaje. Muchas gracias. Bueno, ese fue el ensayo de uno de los chicos. Cada uno va tomando el camino que quiere y el que le generó más curiosidad. Básicamente yo les quería mostrar esto, que uno puede abrir las cabezas y que entiendan que la historia todavía nos sigue pesando de alguna manera y en realidad somos producto de lo que fue la historia, tanto en el arte como en la vida personal. Entender la historia, aunque sea del arte, es poder entender quiénes fuimos y por lo tanto quiénes somos. Es lo que una de las cosas que más me importa que entiendan, que no solamente el arte quedó allá, sino que sigue estando acá. Por eso elijo lo que elijo, y es un proyecto que lo arman en tres partes, que tienen que ver con el 50%, el momento 3 y el proyecto final, que es con el pitch. Súper interesante, Griselda. La verdad que se nota que se meten en el tema y que lo terminan definiendo y entendiendo. Así que re motiva la presentación también.
tengo algunas devoluciones que a veces regocijan un poquito el alma de los docentes, ¿no? Cuando uno puede entrar desde otro lado, no solamente el docente, sino a nivel un poco más personal, a pesar de que, como María Belén, tengo a veces 40 de 250 disciplinas diferentes, y hay que aunarlos, interdisciplinarlos, y que se vayan conociendo, y hacer de esas 3 horas cátedra una cosa más amena y más humana, como decía Cristina. Buenísimo. Bueno, le dejamos paso a Javier y a Gisela, que son los que faltan, así también tienen su tiempo, y después, si quieren, seguimos en el debate charlando sobre estos temas. Gracias, Grisela, muy lindo proyecto. Bueno, Javier. Buen día, ¿cómo andan? Bien, buen día. Cristina, vos sos la niña bonita, no sé qué me toca a mí, estoy en los 20 años, pero... Somos todos añejos acá ya. No, bueno, perdón, yo soy más joven, chicos, soy mucho más joven. No, los míos son 20 años de edad, no sé qué... No, entonces sí, estoy más vieja que vos. Sí, no. Parezco más, pero no, bueno, tengo una vida difícil. Les voy a comentar de la materia que doy los días miércoles por la noche. Soy docente en diseño industrial. La materia se llama técnicamente Materiales y Procesos 5, pero trata de el análisis de sustentabilidad de un producto. Es una materia que se incorporó hace pocos años, digamos, el contenido se incorporó hace pocos años. Es una materia que está todavía en formación en cuanto a que el contenido va mutando todo el tiempo. Y es una materia que me apasionó cuando me la ofrecieron para dar, y apasiona a mis alumnos cada vez que la doy. Eso se ve y me lo dicen cada vez que en las devoluciones finales. Es muy gratificante llegar a la conclusión de la materia, porque uno, bueno, siempre la esperanza de la docencia es ir transformando de a poquito al alumno, y creemos que con esta materia se logra. Es la materia que más ofrecimientos tengo de ayudantías de los alumnos. En este momento tengo 3, se me está por sumar uno más, y que obviamente ya eso excede la necesidad de la materia, pero ellos lo disfrutan, lo participan, y está muy, muy interesante. La materia trata de seleccionar un producto que tenga variedad de materiales, que tenga algo de electrónica y demás, y hacer un análisis, digamos, de sustentabilidad, atravesando todas las etapas del producto. La producción, la logística, el packaging, los materiales específicamente, qué pasa durante la producción, qué pasa, bueno, en la logística en general, desde China hasta el punto de venta, y qué pasa cuando el producto termina su vida útil, qué tipo de impacto tiene. Y bueno, básicamente recorremos todas las opciones, todas las variedades, hacia la investigación, se comparte mucho. En este sentido, la virtualidad suma, porque usamos mucho internet, mucho digital, cosa que si fuera en el aula, obviamente que lo usaríamos, sería mucho más rico porque nos vemos las caras, pero digamos, no le siento merma como si en otras materias, el tema virtual. Comparto muy brevemente un trabajo de una alumna. Bueno, lo que primero, avísame cuando se vea. Perfecto. Bien. Esto es lo que ella presentó como resumen cuando hizo la exposición oral del momento 3, que me sirve porque está bueno, se ve básicamente cuáles fueron los pasos, y después, bueno, si tenemos un minuto les muestro un poco cuál es la entrega. En general la entrega, el trabajo en sí, es un trabajo digital que suele ser, por digamos, la impronta que yo les pido y les sugiero y la vamos llevando, algo más interactivo, tipo una página web o un Prezi o algo por el estilo. Lo que... Esto... Bueno, está lento, cuando comparte siempre anda más lento. En este caso, la alumna eligió
una afeitadora, bueno, hace la presentación del producto. Esta es más o menos la complejidad que manejamos, algunos más, algunos menos, y van haciendo un recorrido. En este caso, bueno, ahí por ejemplo se ven las etapas que las mencionaba recién: extracción, producción, ensamblaje, packaging, distribución, y mi pantallita me tapa lo último, que es el uso. Después, bueno, hacia análisis de materiales y de su reciclaje. Y si hacemos un muy sucinto análisis de huella de carbono, porque en realidad es algo bastante más complejo, pero bueno, tomamos la parte más analizable, que es la logística, en donde podemos ver muy claramente qué impacto tiene la logística en el barco, en los camiones, en los trenes, toda la logística, qué impacto de huella de carbono tiene un producto. Hablamos también, dentro de los temas que vemos como marco teórico, de lo que es la obsolescencia programada. En general todos los temas, y esto es lo más interesante del curso, son todos los temas súper polémicos, porque no hay blancos y negros. Uno, cuando habla de obsolescencia programada, en general nos viene el negro, ¿no? Esto de que los productos caducan necesariamente en un determinado tiempo, lo cual muchas veces es cierto, pero por otro lado esto también trae consigo adelantos tecnológicos, mejora en los consumos, mejora en el producto, que a veces si el producto no caducara, no se harían, o no tendría la empresa la rentabilidad para hacerlo, y bueno, nada, se arma un debate bastante interesante al respecto. Lo mismo cuando hablamos de plásticos. El plástico en general, en la industria, o digamos, cuando hablamos de la sustentabilidad, es como la mala palabra, y en realidad el plástico es un buen producto. El problema es lo que se hace después, o la poca política, o el poco aprovechamiento que hay del reciclaje del plástico en los distintos lugares, algunos más, algunos menos, pero eso es lo que provoca la gran contaminación. Que muchas veces los materiales que reemplazan al plástico son más contaminantes en su método de producción que el plástico en sí. Bueno, digamos, hay muchos temas ahí muy polémicos, y es súper interesante eso. Hablamos también de economía circular, que es como el sumum del trabajo y del producto en sí, ¿no? Un producto que sea como una fruta de un árbol, ¿no? Que crece, cumple su necesidad, y cuando caduca vuelve a ser reusado, reutilizado, vuelve a la cadena productiva de alguna manera, o por lo menos no impacta en la tierra, pero los productos sí lo hace. ¿Y qué más? Bueno, acá está el análisis de huella de carbono que hizo la alumna, se centró en eso en su exposición, y bueno, después las conclusiones. Y muy brevemente les muestro, en que dejo de compartir. Les muestro solo cómo queda la página web. Imagino los debates que se abren. Es súper interesante, súper interesante. Bueno, esta es la página web. Tiene, bueno, el formato lo maneja cada uno, el entorno gráfico también. Simplemente se les guía para que sea coherente. Pero bueno, el formato es típico de la página web, y están los títulos un poco de lo que estamos hablando y de todos los temas. Tenemos mucho hincapié en el posible rediseño de lo que se haya detectado como mayor impacto ambiental. Y bueno, obviamente el corazón de esto es la conclusión y el análisis que hacen ellos a partir de todo lo que... Así que bueno. Bueno, qué interesante, Javier. Muy bueno el proyecto, y bueno, muy rica la materia, veo. Así que, bueno, muchas gracias por compartirlo. Por favor. Bueno, y Gisela, cerramos con tu exposición, así que... Dale. Está bien, perfecto. Bueno, buenos días. Voy a cambiar de paradigma y me voy a la moda. Soy profesora de taller de modas 3, en esta ocasión del primer cuatrimestre, y en esta materia lo que vemos es transformación de trazado de moldes, todo el tema de la moldería en las prendas.
Yo lo que les traigo son algunos ejemplos del proyecto integrador de algunos alumnos que resultaron más significativos. No me podía quedar con uno, así que, pero igual es bastante rápida mi presentación, en donde se notó el trabajo y la idea conceptual, la originalidad, la creatividad. Así que bueno, paso a compartir y a comentar un poquito de qué se trata este proyecto integrador y cómo lo fuimos manejando a través de la cursada. Como, digamos, para comenzar la introducción de este proyecto integrador, lo que fuimos trabajando fueron 4 prendas. Primero arrancamos con la materialización de un vestido, en donde los alumnos debían tanto o diseñar ellos un vestido a su gusto, o tomar algún ejemplo de algún diseñador o alguna marca, teniendo en cuenta ciertos conceptos de algún volumen sectorizado, detalles constructivos de mangas, bolsillos, cuellos, innovar en rotación de pinzas, ¿no? Nosotros estuvimos analizando lo que es la transformación del molde del vestido, transformaciones básicas, y después el alumno sí ponía cada uno su como granito de arena en decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer de creativo en esta tipología? Después, como segundas prendas, nos vamos a lo que es tejido de punto, en donde se analiza todo lo que la diferencia entre moldes de tejido plano, tejido de punto. Acá vimos varios ejemplos de remerías y de abrigos, y después el alumno también, otra vez, tratando de diseñar nuevas propuestas, tanto de remeras y de abrigos, y siguiendo este hilo conductor con respecto al vestido para formar una mini colección al momento de presentar el proyecto integrador. Y por último, se vio pantalón, en donde vimos el trazo del pantalón base, transformaciones, y acá otra vez, una vez más, el alumno tratando de crear. En lo que fue el momento 3, se pidieron muchas más láminas, por así decirlo, en cuanto a fichas de producto, en donde el alumno no solamente debía realizar el molde de estas prendas, sino que también materializarlo y presentar los geometrales con toda su información de detalles, qué telas, qué avíos, qué terminaciones le pensaban volcar a esa prenda. La transformación de la moldería, es decir, que el alumno pueda mostrar el paso a paso cómo fue transformando ese molde, para también, del otro lado, poder darnos cuenta si entendió la materia, los conceptos. Después, en otras láminas, mostrar el despiece de esa moldería, para también poder observar de la información correcta que debe tener cada molde y cada pieza. Por último, la tizada, es decir, el cómo volcar esas piezas sobre el tejido para poder tener un mejor rendimiento posible de la tela. Y imágenes reales del molde, ¿no? Para ver, bueno, listo, este alumno lo hizo en vivo. Y para el momento 4 lo que se agregó fue un plus del catálogo de fotos. Y las imágenes que le voy a mostrar de los diferentes ejemplos de alumnos, en este catálogo de fotos fue muy enriquecedor, porque se logró de dar un cierre a todos el trabajo y toda la explicación del momento 3 con poquitas láminas y mostrando un catálogo. Se pudo ver bien el concepto final. Esta alumna, Carbone Constanza, lo que hizo fue en pequeñas, esto ya es momento 4, en poquitas láminas, mostrar en qué se basó en las constantes que tuvo para sus 4 prendas, y mostrar un poquito también, ¿no? Un resumen de todo su análisis en cuanto a geometral, qué conceptos, qué detalles tuvo presente para cada uno de esas prendas, el cómo mostrar sus moldes originales y el catálogo. Que lo que estuvo bueno, muchos alumnos usaron
el aula de fotografía de la facultad, y fue una experiencia muy enriquecedora, muy linda para ellos, porque jugaron, llevaron a modelos, la liquearon, y pudieron mostrar estas 4 prendas de una manera más dinámica e interesante. Después tenemos a esta alumna, Fátima Quiroga, en donde su constante o su idea original fue en las frunces, los recortes transversales en lo que son las prendas. Entonces acá mostraba de esta manera el vestido, remera, buzo, pantalón, y resumidamente las constantes de su trabajo, que se puede lograr ver esta colección, y después el catálogo de fotos, en donde jugó muy interesante con un cuerpo femenino, masculino, fusionó esas prendas, y logrando una combinación súper interesante de estos 2 cuerpos, y mostrando todas las prendas. Con respecto al trabajo de esta alumna, Micaela Lorenzo, me gustó destacarlo porque hay muchos alumnos que o lo cosían ellos o lo mandaban a coser afuera, porque por un tema de que todavía no están muy afianzados con la máquina o no tienen y demás. Esta alumna los cosió ella, sus productos, y es una prolijidad, es muy limpio todo su explicación y todo su concepto, en donde mostraba acá, por ejemplo, sería un resumen de todas las fichas que se pedían durante la cursada, la parte de la tizada, como mostraba el aprovechamiento de los tejidos, en cuanto a la remera y el pantalón, cómo muestra ella el paso a paso de cómo, partiendo del molde base y realizando diferentes transformaciones, llega al producto final. En cuanto al buzo, muestra el despiece de la moldería y toda la información. Y por último, el catálogo de fotos, ya mostrando tanto en el conjunto entero como en imágenes de detalles esas prendas realizadas. Muy interesante, y fueron prendas que eran ya directamente de mostrador del local para ir a comprarlas, muy prolijas. Y después, por último, Camila Facio, la alumna, en donde también es interesante que cada alumno, desde diferentes conceptos o detalles, puede lograr una colección y un conjunto de prendas, siguiendo cada una su estética y su gusto, ¿no? Como que se notaba que cuando ese alumno pensaba o diseñaba sus prendas, como que le daba más amor, no sé, más rico el resultado final. Lo que hizo esta alumna era interesante porque logró prendas funcionales, en donde a través de botones o de elásticos, tancas, podía transformar esas prendas y hacerlas más largas, más cortas, como en el caso del pantalón, o en el caso del buzo, que se podían desmontar las mangas y transformarse en chaleco, y lo muestra también de una manera muy, muy linda y muy estética, utilizando 3 modelos y mostrando estas 4 prendas juntas. Bueno, ahí está mi presentación. Bueno, qué lindo, Gisela, qué buenos trabajos también. Muchas gracias. Y me quedaron muchos más, pero dije, no, voy a mostrar todo lo de los alumnos y no. Re interesante. Bueno, por mi parte, la verdad, bueno, los felicito, hermoso ver todos estos proyectos. Creo que el proyecto integrador realmente en todos los casos es bueno. Tenemos, creo que de un tiempo a esta parte que los venimos implementando, creo que bueno, que ha crecido mucho el nivel académico, ¿no? En esto de trabajar con un proyecto. Así que bueno, como docente siempre me encanta esto de ver lo que hacen otros profes en otras materias. Yo soy de la carrera de diseño gráfico, así que bueno, trabajamos mucho proyectos, pero bueno, como que ver lo que hace cada docente también creo que nos ayuda a crecer y bueno,
y a descubrir y a implementar, y bueno, y me quedo con esto como para cerrar desde mi parte. Después si alguno obviamente quiere abrir algún debate o preguntar algo, lo hacemos. Pero bueno, me quedo con esto que citaba un poco Cristina y Griselda también, ¿no? De qué lindo cuando tomamos al alumno como un individuo y podemos como establecer un vínculo, más allá de que a veces son muchos y es difícil hacerlo con todos, pero bueno, poder como lograr tener un vínculo y enseñarle a cada uno lo que necesita, porque muchas veces, más allá de que nosotros damos una materia con un contenido, cada alumno tiene necesidades o puede aprender diferentes cosas del mismo contenido. Así que bueno, les agradezco a todos por haber compartido sus proyectos. Y si alguien quiere plantear algún tema o debatir sobre algo, y si no, bueno, creo que estamos ya en el tiempo, ¿no, Damián? De cerrar la comisión, pero bueno. Con el tiempo estamos genial. Si quieren debatir, tienen tiempo, y si no, nos despedimos hasta la próxima. Buen fin de semana. Bueno, Elsa, lindo verte de nuevo. Con Elsa estuvimos ayer. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana y bueno, y un buen inicio de cuatrimestre. Nos veremos el martes, si en el brindis. Ahí nos veremos. Y bueno, nada, un gusto volver a ver caras conocidas y conocer algunos profes que por ahí no conocía. Nos vemos en el brindis, chicos. Un gusto. Nos vemos. Buen Chao, fin de chao. semana. Chao, buen fin de semana, gracias. Chao, felicidades. Igualmente. Chao, gracias. Chao.